Muy bien, jóvenes, ya sabemos lo que es un sistema de información, ya sabemos de qué se compone y cuál es su objetivo principal. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la clasificación de los sistemas de información. Esta clasificación es de acuerdo a ciertas características que van a tener los sistemas, especialmente en lo que es el entorno laboral o en las industrias o en las empresas. Y vamos que a ver que dependiendo de la organización puede ocupar determinado sistema para satisfacer sus necesidades. Y lo primero que hay que analizar es esto. Los sistemas de información, obviamente también depende de lo que es el material de apoyo o en este caso la bibliografía que se consulte, pero habrá 2 o 3 diferentes clasificaciones, pero creo que esta nos ajusta bien para lo que nosotros queremos representar o lo que queremos entender o estudiar de los sistemas de información. Sobre todo para ustedes que en un futuro pues, representarán a una organización, es muy seguro que se encuentren con algún tipo de sistema y que lo tengan que manipular y que lo tengan que comprender y que se tengan que servir de él. Entonces, más vale estar preparados para identificar qué tipo de sistema es y qué características tendrá, ¿no? Los sistemas los podemos dividir en dos grandes ramas, lo que es los sistemas de información de apoyo a operaciones y lo que son los sistemas de información de apoyo a gerencial. Al final de cuentas, los sistemas son apoyo para las personas que los utilizan, lo que significa que la idea es que se puedan servir de ellos para eficientar su tarea o su trabajo. Vamos a empezar por los que están a la izquierda, que son los de apoyo a operaciones. Aquí nos indica la teoría que estos sistemas sirven como respaldo a las operaciones empresariales, es decir, a todas las actividades que se hacen en una organización eh, y a estas actividades que normalmente se tienen que registrar para que posteriormente puedan ser de utilidad para alguien. Para esto están enfocados estos sistemas de información de apoyo a operaciones. Realmente es como que la parte más básica de los sistemas de información, los que tienen que ver con la parte operativa o lo que pasa día a día. Y estos se dividen en tres grandes tipos de sistemas. Los sistemas de información de procesamiento de transacciones, los de control de procesos y los de colaboración empresarial, enfocadas a operaciones diarias, la acción del día a día. Primero, los de procesamiento de transacciones tienen que ver con el registro de operaciones diarias de compra, venta, movimientos de almacén, entre otras, dependiendo también de la naturaleza de la organización que lo vaya a utilizar. Son los más elementales y de ahí vamos a crecer hacia la derecha en la explicación de los mismos, porque sobre todo los gerenciales van a requerir de que exista el sistema de apoyo a operaciones para poder trabajar. Pero bueno, el más básico es el de procesamiento de transacciones, el que va a ser el registro y el apoyo de lo que pasa día a día. Luego los de control de procesos, estos tienen que ver con controlar procesos industriales. ¿Eso del control qué es? No es más que una automatización de procesos que se hagan de manera automática. Es decir, que no necesitan de la intervención del ser humano, por lo menos ya una vez que se han echado a andar. Esto de procesos industriales, hay algunas actividades que son riesgosas para el ser humano en muchas organizaciones y entonces es mejor que se realicen obviamente por máquinas, por brazos, por robots y que estén monitoreadas en base a una base de datos en tiempo real y de un sistema de información que está programado para ello. Obviamente eso no quita que las personas necesiten intervenir en algún momento, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Sistemas de información que en algún momento pueden tomar decisiones en base a los datos que están siendo representados en tiempo real. Después los sistemas de colaboración empresarial. Estos sistemas son plataformas con muchas subaplicaciones que van a apoyar a las organizaciones a que las personas que trabajan dentro de estas mismas puedan tener todo lo necesario para hacer el trabajo colaborativo.
Es decir, acercarles de alguna manera todos los datos, la información, las herramientas para que puedan trabajar en equipo. Todos estos sistemas los vamos a abordar más adelante o los vamos a analizar un poco más a detalle. Bien, estos son en cuanto a los operativos. Luego vienen los sistemas de apoyo gerencial. Estos sistemas son de respaldo a la toma de decisiones gerenciales. El proceso de toma de decisiones es algo complejo, es algo que requiere de mucha experiencia, capacidad, análisis. Realmente son capacidades de pensamiento superiores las que se requiere de un tomador de decisiones. En general, estos sistemas se programan para los gerentes o los administradores de las organizaciones para que les puedan ayudar en su trabajo de solución de problemas y de toma de decisiones. Y aquí hay tres grandes grupos: el sistema de información gerencial, el de apoyo a decisiones y el de ejecutivos. El sistema de información gerencial es el más básico de los gerenciales y este tiene que ver con la elaboración de reportes. Esta palabra informes es lo mismo que un reporte. Reportes que van a necesitar los gerentes en algún momento para argumentar o facilitar su proceso de toma de decisiones. No es lo mismo tomar una decisión simplemente con el pensamiento, con el corazón o con nada en el cerebro, a que si nosotros estamos bien informados de la situación, pues podemos tener una decisión mucho más atinada. Entonces, lo que hacen los sistemas gerenciales es brindar esa información en los formatos que requiere el gerente para que pueda, a partir de esos datos, tomar sus decisiones. Luego los de apoyo a decisiones, estos sí ya están enfocados a lo que es el proceso de toma de decisiones y se supone que los gerenciales en algún momento no dan el ancho para lo que son las problemáticas que se tienen que solucionar y por lo tanto se generaron los de apoyo a decisiones. Estos sistemas ya están enfocados a eficientar el proceso de toma de decisiones, es decir, que los gerentes aumenten el porcentaje de efectividad a la hora de tomar decisiones, que la mayoría de las decisiones que tomen sean acertadas o sean adecuadas para el beneficio de la organización. Y este apoyo es realmente una cuestión interactiva y ya lo veremos en su momento. Y los ejecutivos, los sistemas de información para ejecutivos están hechos o programados para la gerencia de alto nivel, que tiene necesidades de información muy distintas a la gerencia media y a la gerencia de bajo nivel, que es prácticamente la operativa. Entonces, estos sistemas se programaron específicamente para ellos y cubren o plantean o contemplan satisfacer las necesidades de los altos mandos de las organizaciones. Bien, este esquema es muy importante para esta materia, es crucial, por lo tanto es necesario que ustedes lo tengan en su mente, que ustedes lo aprendan, que ustedes lo memoricen. Ese va a ser una tarea, digamos, importante para ustedes, aprenderse este esquema y tenerlo disponible de memoria, como si de una fotografía se tratara. Bien, empezamos a describir un poco los sistemas de información de apoyo a operaciones. Estos generan información de uso interno y externo, es decir, para la misma organización o para lo que está a los alrededores, que puede ser a lo mejor para clientes, proveedores o cualquier entidad que esté inmiscuida con la misma organización. También es información para el trabajo día a día, que ya lo había mencionado. Hay mucha información que se genera con el mismo trabajo diario y esa información va a ser útil para el momento o a lo mejor para otros momentos, pero el chiste es que va a estar disponible a partir del sistema de información. Y la idea de estos sistemas de apoyo a operaciones es procesar eficientemente transacciones comerciales de compra-venta principalmente. Estamos hablando de estos sistemas, los de procesamiento de transacciones, controlar los procesos industriales, que ya los mencionamos, el sistema de información de control de procesos y respaldar comunicaciones y colaboración en la empresa. Estamos hablando de los sistemas de colaboración empresarial. Entonces, aquí nada más se están describiendo esos tres grandes rubros para los sistemas de apoyo a operaciones. Y vamos a pasar a profundizar un poco más en el sistema de información de procesamiento de transacciones. Aquí la teoría dice que se preocupan de registrar y procesar datos. No hay sistema preocupón o no hay sistema que se preocupe. La preocupación es una
capacidad del ser humano, no de los sistemas, pero bueno, la idea más bien es que se pueda entender que un sistema de este tipo requiere de alimentación de datos, que el usuario, sea cual sea, se encargue de registrar lo que está pasando en la realidad. Después la computadora se va a encargar de procesar esos datos y de convertirlos a lo mejor en información cuando sean requeridos. Pero bueno, eso es parte de lo que tienen que hacer este tipo de sistemas. Estos son resultados de las distintas transacciones comerciales, principalmente, pero no necesariamente tiene que ser así, aunque es lo más común. Aquí hay ejemplos. eh, las distintas transacciones comerciales pueden ser ventas, compras y movimientos de almacén, aunque aquí convendría detenernos un poco a explicar lo que es una transacción. Seguro ustedes han escuchado el término transacción. Una transacción, como lo más cercano que se escucha, es una transacción bancaria, ¿no? Y esto es un cambio, una adecuación en lo que es una cuenta bancaria o una modificación simplemente, y de eso se trata realmente una transacción, es una modificación a una base de datos, un cambio a una base de datos. Y una base de datos no es más que una colección de datos pertenecientes al mismo contexto, a una entidad que manufactura, a una entidad que vende, a un banco, a una escuela. De eso se trata las transacciones, movimientos a bases de datos, en este caso comerciales. Aquí explicamos con un esquema más o menos lo que son los sistemas de procesamiento de transacciones. Mm, Tenemos en la parte superior lo que es el entorno, en el recuadro blanco, y ahí tendríamos representadas lo que son en general las actividades que realiza una organización, pues de comercio, ¿no? Tenemos el apartado de compras, que se relaciona con el apartado de ventas a través de la contabilidad y de manera más indirecta a través de lo que es la producción, los inventarios y la planeación de materiales, ¿no? Entonces, estos son elementos que se relacionan directa o indirectamente y son parte de las actividades principales de una organización, ya sea producción, inventarios, materiales, contabilidad y demás. Puede haber más o puede haber menos, pero principalmente son estas, aunque casi siempre hay más, ¿no? Bueno, también podemos entenderlo como son los departamentos, y cada uno de estos hace diferentes actividades, ¿no? O subactividades. Em, Esto es como, digamos, el esquema de bloques de cómo se relacionarían aquí las cosas, y estaríamos hablando de lo que es también parte de lo que haría un sistema de procesamiento de transacciones, ¿no? Registrar todo esto que pasa aquí. En la parte de abajo tenemos el sistema de operaciones físicas de la empresa, lo que pasa en la realidad. En la realidad, y lo ponemos aquí muy simple, ¿no? El departamento de compras compra materia prima. Esa materia prima entra a la organización para ser transformada en producto terminado a través de las operaciones físicas de la empresa, que esas pueden ser diversas y lo que fuera, ¿no? Y al final, ya que tenemos un producto terminado, se vende. Y eso, pues lo realiza el departamento de ventas. La compra de la materia prima lo realiza el departamento de compras, y aparte hay unos subprocesos que no necesariamente se relacionan con esto que está pasando aquí en la industria, pero sí en las oficinas, ¿no? En las oficinas se lleva a cabo el proceso contable y la planeación de materiales, y a lo mejor la producción, los inventarios se llevan a cabo también en lo que es la parte o los espacios físicos de la organización, especialmente en el departamento de producción. Bueno, lo que es la realidad, lo que está pasando en el momento, se registra en el sistema de información a través de estos módulos, y podemos encontrar también diferentes documentos de esas transacciones que los podemos generar en el mismo sistema de información, se pueden imprimir o se pueden enviar. Aquí hay diferentes ejemplos que vamos a tratar de abordar. Las órdenes de compra. Una orden de compra es un documento formal de compra, o sea, lo hace el departamento de compras. ¿A quién se lo hace? Pues a su proveedor, en donde le dice específicamente qué es lo que necesita de los materiales que el proveedor provee, y en qué términos va a quedar esa compra, cuántos productos se van a necesitar, las descripciones, inclusive los costos, y la promesa
de en cuánto tiempo estaría esa orden de compra lista para que fuera, despachada, en este caso a la organización que lo está requiriendo, ¿no? Eh, una guía de despacho es un documento que debe de tener un, este, un chofer prácticamente de que mueve material, ¿no? Si tú, hiciste una compra a un proveedor, el proveedor va a mover materiales desde su empresa hacia la nuestra y eso implica que salga a las calles, ¿no? Con ese material. Entonces, lejos de facturación y de otros tipos de documentos, una guía de despacho simplemente es un argumento para el chofer que si en algún momento lo detiene la ley y le pregunta de dónde vienen esos materiales, pues entonces puede asegurar que es un proceso de compra-venta entre dos empresas, ¿no? Y igual se pueden utilizar otros documentos, pero para eso sirve una guía de despacho. Se puede generar directamente desde el sistema de información. Facturas a proveedores de lo que nosotros estamos comprando, pues podemos tener el documento formal, inclusive hasta físico del mismo, ¿no? También se puede registrar y generar los pagos a estos proveedores en el mismo sistema de información, especificar a cuánto tiempo, si es que tenemos crédito y demás indicadores relacionados con los pagos a los proveedores. Dentro de lo que es la producción tenemos los órdenes de trabajo, que son documentos formales internos que se pasan al departamento de producción, en donde se les solicitan algún tipo de material o de producto que tienen ahí en almacén para ser utilizado en alguna otra cosa, ¿no? Y esto pues no se va a vender, no es parte de la compraventa, sino ya está ahí disponible y nosotros lo ocupamos para hacer otro procedimiento, pero igual se tiene que registrar que ese, que ese producto o ese material salió del almacén para trabajarse en otra cosa y pues que se quede el registro de que ya no existe, ¿no? De que ya se utilizó para algo. Etiquetas de inventario para acomodar los productos que se van a quedar ahí en espera de ser utilizados para un trabajo en particular o para ser vendidos, pues es necesario que lo tengamos ordenado y organizado para que en el momento que se necesite sacar, pues sea más fácil de encontrar. Entonces se etiquetan los muebles en donde se encuentran los productos y es más factible que nosotros encontremos eso si tenemos bien organizado o bien rotulado los elementos. Control de horarios para los trabajadores y eso se relaciona directamente con el sistema a lo mejor de nóminas en donde se especificará cuáles son eh, pues ahora sí que las percepciones y deducciones que va a tener cada uno de los trabajadores. También en el sistema de información se puede manejar, asimismo como el pago a los trabajadores con todo lo que conlleva. Y para la parte de las ventas tenemos una nota de venta que es como una especie de remisión, en donde simplemente cuando se necesita sacar el material inmediatamente, pues se puede utilizar una nota de venta de que ya hay una promesa de que esa, esa venta se va a realizar a a algún cliente, ¿no? Guías de despacho, que es lo mismo para que explicamos para los proveedores, en este caso para los clientes, para nuestros mismos choferes que van a ir a distribuir nuestros productos a los diferentes clientes que tengamos. Y igual la facturación que le vamos a hacer a nuestros clientes acerca de los productos que les vamos a estar vendiendo o servicios y los pagos que le vamos más bien que nos van a realizar nuestros clientes a nosotros. El registro de todo esto y si vamos a dar crédito, cuánto, tiempos y demás. Entonces, si se fijan, hay un montón de información que manipular en este tipo de sistemas. La idea es que no estén registradas en hojitas sino que todo esté en el sistema de información para que en un momento dado que nosotros necesitemos recuperar alguna información para solucionar con algún conflicto o para revisar algún tipo de dato y tomar una decisión al final del mes o en el momento que sea, pues esté disponible. Bien, dentro de los sistemas de procesamiento de transacciones, como si se fijan, fue muy superficial lo que estuvimos analizando, pero al final de cuentas hay muchas cosas que se hacen en cualquier organización
pasan muchísimas cosas en 1 hora, en 2 horas, en un día. En todo momento y en todas partes están pasando cosas. Unas son relevantes para lo que es la organización, otras no. Pero al final lo que es relevante tiene que estar registrándose en el sistema de información. Y por eso va a haber muchas transacciones realizándose en tiempo real o de manera síncrona todo el tiempo en lo que son estos sistemas. Por lo tanto, existen por ahí dos tipos de procesamiento de transacciones, es decir, los movimientos a las bases de datos, que van a ser muchos, pueden manejarse de dos formas, que puede ser esto a lo mejor un poco técnico, pero tenemos que explicarlo para que sepan que existe. Existen las transacciones por lotes y las transacciones en línea, y vamos a explicarlas. Bien, las transacciones por lotes son asincrónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que agrupar cierto número de transacciones. Cada uno de estos documentos es una transacción. Entonces, pasa una transacción en un lugar en un momento, otra transacción en otro lugar en el mismo momento y así se van generando muchas transacciones en lo que pasa el tiempo. La idea del el procesamiento por lotes es que se agrupen varias transacciones y estas transacciones se les da un ingreso a una base de datos de transacciones. Esto es como una especie de diagrama de flujo. Tenemos documentos que tienen esta forma y tenemos bases de datos que tienen esta forma de cilindro. Igual tenemos aquí procedimientos en los rectángulos y aquí tenemos una petición de datos en esta figura geométrica. Entonces, las operaciones o las transacciones se agrupan en n cantidad de transacciones y se ingresan a una base de datos de transacciones. Ahí se quedan. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que el procedimiento lo indique o hasta que los encargados lo liberen, se va a hacer una validación y actualización de las bases de datos. El archivo maestro es la base de datos principal, por eso está más grande. Y esa ya va a tener cierta información ahí cargada. Cuando pasen las transacciones y se validen y actualicen, entonces vamos a tener una base de datos actualizada. Es decir, que si la consultamos está al día, está al momento. De esa validación que se realiza, se puede hacer un reporte de lo que sucedió y y de las actividades o operaciones o transacciones que se guardaron. Y si hubiera algún error, también se generaría un reporte de errores. Pero la idea es esa, se agrupan las transacciones y se pasan a actualizar cuando la administración lo indica. Y en línea o sincrónico, este tiene que ver con una operación directa, una transacción que se genera en este momento, transacción que inmediatamente pasa a la base de datos y se actualiza. Por lo tanto, aquí en línea siempre va a estar actualizado. Se le da ingreso inmediato, se actualiza la base de datos y ya está. Hay aquí una particularidad del procesamiento en línea que vamos a analizar, que es esta. Podemos tener todavía, aparte de lo normal, antes de que se le dé ingreso a la actualización de la base de datos, podemos tener un archivo de transacciones de respaldo. Ese respaldo se hace periódicamente. ¿Qué es un respaldo? Un respaldo es una copia, una copia de cierta información que nosotros tenemos ahí disponible por si llegamos a perder toda la información, pues no se pierda realmente y tengamos nosotros una, una copia hasta cierto momento, pero pues ya es algo, ¿no? Ya es algo a perder todo. El respaldo es sumamente importante en lo que es informática en general. Entonces, nosotros podemos, de cada operación que se haga o de cada transacción, antes de actualizar la base de datos, hacer un respaldito ahí en un archivo de transacciones y después actualizar, ¿no? Aquí está lo que es el respaldo, recuperar para situarse en un estado previo si es que generamos un error por una transacción o porque perdamos algún tipo de información. Pero al final es lo mismo. O sea, las transacciones en línea, cuando se maneja el procesamiento de transacciones en línea, pasa directo y se actualiza. Cuando es por lotes, no hay actualización hasta que lo diga el procesamiento planificado, así se le llama. Bien, ventajas y desventajas. Existen estos dos procesamientos porque obviamente hay diferentes necesidades en la industria, pero vamos a analizar. Aquí tenemos diferentes ventajas y desventajas de estos dos procesamientos. No dice cuál, pero vamos a tratar de deducirla. Mm,
Permite procesar los datos de transacción inmediatamente después de que son generados y proveer salida inmediata a los usuarios. Es decir, que cuando se genera una transacción, inmediatamente se actualizan las bases de datos y cualquier usuario que consulte la base de datos va a tener la certeza de que eso está actualizado. Obviamente, esto tiene que ver con el procesamiento en línea y es una ventaja. Siempre tenerla todo actualizado siempre va a ser una ventaja porque estamos trabajando con datos de la realidad, no con datos pasados. Y van a decir ustedes, pero pues entonces todo debería estar actualizado, ni modo que estemos trabajando con datos del pasado, es absurdo, pero vamos a analizar lo demás. Esperen. Los archivos maestros están frecuentemente desactualizados mientras no se lleve a cabo el procesamiento planificado. Es lo que les decía hace un momento, el procesamiento planificado no es más que las reglas que tiene la administración de estas bases de datos para liberar en algún momento lo que son las transacciones y que se actualice la base de datos. Entonces, aquí la base de datos principal frecuentemente está desactualizada. Eso me lleva a especificar que es el procesamiento por lotes y en este caso es una desventaja porque pues al estar desactualizado pues no puedo tomar decisiones en base a la información que no es actual, ¿cierto? Es algo complicado, pero la respuesta de por qué existe el procesamiento por lotes viene en la siguiente. Método económico cuando se debe procesar grandes volúmenes de transacciones. Imagínense cuál es. Método económico cuando se debe procesar grandes volúmenes de transacciones. Exactamente, lo tienen en su mente. El procesamiento por lotes es más económico que el procesamiento en línea, en especial cuando se deben de procesar grandes volúmenes de transacciones. Bien, en las organizaciones hay muchas veces que hay tantas transacciones por segundo que los equipos no pueden procesarlas, a no ser que tengas tú unos servidores poderosísimos que se encarguen de procesar estas transacciones, ¿no? Si tú tienes un servidor de esas características, pues entonces sí vas a poder procesar grandes transacciones en pequeñas unidades de tiempo, pero obviamente eso no va a ser nada económico, va a ser costoso. Entonces, si tú tienes una operación grande, pero no tienes el poder económico para invertir en grandes capacidades de hardware, pues entonces puedes programar tus transacciones de forma por lotes y entonces cuando sea el procesamiento planificado, lanzar las transacciones y trabajar de esa manera, ¿no? Vamos al que sigue y regreso porque hay algunas cosas que tenemos que comentar de estas dos. Obviamente, estamos hablando de por lotes y es una ventaja. Depende de la red de terminales en línea y de las computadoras. Aquí el nombre lo dice, en línea. Estamos hablando del procesamiento en línea y en este caso, pues es una desventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos trabajar en línea, que todo sea directo, que todo sea inmediato, que todo esté actualizado, necesitamos unas computadoras muy poderosas, muy actuales, servidores poderosos y también necesitamos una red sumamente veloz y sumamente confiable. Entonces, ¿quién puede realmente tener ese tipo de cosas en su organización? Pues obviamente que sí las hay. Si ponemos el ejemplo de un banco pues sí tiene que manejar prácticamente las transacciones a veces casi en vivo, ¿no? Hay veces que se tardan y te dicen, en 24 horas se refleja, ¿no? Bueno, sí, también, sobre todo si nosotros estamos hablando de que las redes bancarias inclusive se manejan en todo el mundo. Entonces, para ver tus transacciones reflejadas y que se vayan a cuentas en todo el mundo, entonces sí vas a tener que esperar algo, ¿no? Otro ejemplo a lo mejor es el de el aeropuerto. En el aeropuerto se manejan sistemas de información que tienen que trabajar en línea. O sea, ahí no hay manera, no hay forma. Tienes que invertir en los servidores y en las redes que sea necesario y en la velocidad que sea necesario y en la formalidad y confiabilidad que sea necesaria. Y obviamente vas a necesitar invertir muchísimo dinero para que esto funcione en tiempo real. Si no funciona en tiempo real, pues los usuarios van a perder sus vuelos, los vuelos van a ser un desorden, tenemos inclusive tiempos y espacios internacionales que pues simplemente no nos podemos pasar
por alto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser perfectamente en línea y ahí no hay más. Va a ser costosísimo y va a ser un buen sistema, sin duda. Cualquiera de los dos procesamientos es válido, depende de tus necesidades. Y respuestas inmediatas actualizadas no pueden ser suministradas. Obviamente, esto es una desventaja del procesamiento por lotes. ¿Por qué? Porque no va a estar actualizado hasta que el procesamiento lo indique. Y esto del procesamiento planificado lo indica la gente de sistemas, determina cuándo es el mejor tiempo para lanzar el bulto de transacciones y que se actualicen las bases de datos. ¿Para qué? Para que pues lo pueda procesar el servidor o las computadoras en las que se está trabajando, ¿no? A lo mejor puede ser en la noche donde la operación no es tanta y lanzan las transacciones y pues no se ve afectado lo que es el trabajo. Y bueno, esto en cuanto a lo que son los procesamientos y los sistemas de información de procesamiento de transacciones.